sin despejar la incógnita. Comisaría de la calle Condal, número 37 de la nueva distribución del barrio de las Turquesas, de la vieja anamnesis, en el condado de Logos. Comisaría del Estante. Intendente Narubi Kirasawa, descendiente de rasgos japonés, por parte paterna pero en el fondo una typical Hispanic, por parte materna una extraña pero factible e inaudible combinación genética de nuestros días. Despacho del comisario. ¿Qué otros crímenes tenemos, Kirasawa? Pues verá, el crimen de la bibliotecaria. Sin duda alguna se trata de un crimen pasional. ¿Y qué me dice de la víctima? Según parece, era un lector empedernido, asiduo a las lecturas de Goethe, Molière, Kafka o Blasco Ibáñez, entre otros tantos escritores o poetas, tal como Verlaine, Rilke, Artaud, Apollinaire. Supongo que sin descartar a los de la lengua hispánica. Seguramente ese fuera el principal motivo por el cual la homicida cometiera tal homenaje a los lectores de otras lindes o materias, porque ésta, según mi hipótesis, mi comisario, se viera altamente atraída por el tipo, y al ver y al cercenarse ésta, de que el único interés mostrado hacia ella, en lo que hacía esa relatividad de espacio-tiempo, que éste frecuentaba dicha biblioteca, solo fuera una pequeña muestra de nostalgia que éstos, al parecer, tenían en común y descubiertos, en uno de sus ínfimos encuentros, hacia los libros de papel de celulosa y las marcas características de antigua imprenta, ésta se lo cargara en un intento de aproximación. Así que se trata de una homicida intelectual, no le rinde para nada homenaje ni cierto parecido con aquella alejandrina que ejercía sus dones de sabiduría filosófica, tras los rasgos de su belleza y talento helénicos. ¿Cómo se llamaba, por cierto? Lo tengo en la puntita de la lengua y no me sale. ¿Será dichoso el nombre? Ah, sí. Narubi, ¿te resulta familiar? Hipatia, comisario, Hipatia, creo recordar, aunque es muy liviano lo que sé sobre ella, pues no soy historiador. No me diga más. El caso está evidente. La tipa lo mató por un gran recelo y sensación de rechazo. A lo mejor el tipo era homosexual o cumplía una promesa de castidad, vete tú a saber. Pero qué culpa tendría ella por no poder experimentar dichas pasiones, tales pasiones y deseos. O es que tal vez nos confundamos, y es que tal vez lo mató por su veneno, o de tanta geometría expuesta en tobillo, cintura, torso y beso. Sátiras aparte, ¿qué más tenemos por ahí? Kirasawa? Sí, le digo. Ahora le digo, comisario. No se entretenga, Kirasawa, aunque el tiempo es tiempo, y haya tiempo para todo, para el todo en su parcialidad. Este es un caso que recientemente he recuperado de los bajos fondos del archivo, comisario, donde todo queda al aire suspendido o al suspense. Y por lo que parece, bromitas aparte, su trama, por desgracia, ya es más compleja, sumándose a esto las interferencias del tiempo y la realidad de realidades. Se trata de un asesinato cometido hará unos años en la gran ciudad. La víctima, una mujer de unos 50 y tantos años de edad, hallada muerta trágicamente en su domicilio. Lo curioso del caso es que encontraron a la víctima, o más bien, intuyeron que ésta se encontraba en el interior de su estancia, puesto que se encontraron con la puerta del dormitorio cerrada desde el interior de la estancia, desde el único pestillo interior de la puerta, lo cual me indica que la puerta fue cerrada expresamente y desde su interior, para que nadie pudiera descubrir primeramente la nefasta escena del crimen, o para no mancillar quién sabe el resto del hogar. Dicho esto, también le comunico que el informe era nefasto. La encontraron a eso de las 11 de la mañana. O eso al menos es lo que aseguran su hija y un hombre al que tenía alquilada una habitación. Desde que volví a leer y releerme el informe, que ya le he dicho incompleto a mi entender, que me viene repiqueteando en la cabeza, con esa maldita pregunta, ¿por qué estaba azada? ¿Por qué tantos porqués? En aquella escena del crimen tan limpia y resoluta, pero lo más importante de ellas era sin lugar a dudas aquel porqué por el cual la puerta estuviera cerrada, y por qué esas molestias se tomara el artífice de dicha salvajada. Algo me decía repetidamente en mi interior, y asegurándome, mientras contemplaba las fotografías del informe escasamente detallado y especificado de aquel marco y perspectivas sobre aquel apartamento en la que la madrugada anterior se hubiera cometido y pronunciado sobre los enigmas del mal, aquel cruento y premeditado asesinato, el cual no fuera causa de la casualidad, ni de las pasiones más proclives al delito, ni de la peor patología psicológica de algún demente, sino porque se tratara más bien de un hecho fríamente esperado y calculado al deshonor del móvil o al delito.
y concebido para ese mismo y fatídico desenlace, por el cual el principal motivo para llegar a comprender y resolverlo se debiera hallar en esa puerta premeditadamente cerrada con pestillo, para esconder la principal sospecha de aquella escena, ya antes de yacer el cuerpo sin vida de la víctima en el suelo. Todo aquello que fueran intuiciones o certezas, después de largos años y perdidos rasgos sin respuesta, sin pruebas fehacientes y factibles que pudieran aportarme algo más que meros supuestos y deliberaciones de un informe escrito para cerrarlo, o no esclarecer para nada el caso, cuando a la distorsión del tiempo, sí, se le sumara el equívoco, en cuanto a los detalles de importancia de aquel crimen, en apariencia tan evidente en los 3 o 4 móviles posibles. Comisario, ya habiendo interrogado debidamente a los más allegados de la víctima, y aún teniendo mis sospechas, aunque no lo pudiera demostrar, algo me hacía pensar que aquel crimen procediera o hubiera surgido de más allá de los confines de mis limitadas posibilidades físicas o burocráticas, como intendente fuera de mi jurisdicción. De lo que estaba totalmente seguro es que aquel detalle de encerrar a la víctima en su estancia, ya después de haberle arrebatado la vida tan vilmente por su cuello, y tendida a los pies del lecho, mientras el resto del apartamento quedara intacto y en total calma, aun el horrible suceder, no se tratara de una simple cortesía o marca del autor, sino más bien de la hipótesis de una posible coartada para el artífice de aquella salvajada fechoría, digna de un sicario sin escrúpulos, el cual hubiese cumplido su cometido o su cometer de venganza o de injusticia, dictada y precursada de antemano, por vete tú a saber con qué fin o con qué móvil, lo cual me dio a entender, entre tantas cruces marcadas, que aquella X terriblemente asesinada, entre más incógnitas, no siendo esta una ecuación de tercer grado, me fuera imposible de despejar y resolver. Al leer filosofía, notas del diario de a bordo. No son las cosas que nos quedan por hacer, no son los ánimos, ni el tiempo, ni tampoco son esas dichosas circunstancias que favorecen o entorpecen nuestras causas, sean nobles, fehacientes, ficticias o innecesarias. Si el tiempo lo puede todo y en él somos, en él hemos de ser, permanecer y comprender, aun esa última palabra inevitable, que nos lo arrebata todo, el todo en su parcialidad, estemos o no preparados para ella. Si es el tiempo que nos dicta y nos impulsa, que nos cede todo su periodo o lapso, interminable o no en el suceder, y nos expulsa a un mundo de locura en un constante diapasón del tiempo en su inevitable acontecer. Devengamos pues más claros, más nítidos, más sabios, o más torpes, absurdos y ciegos, tal vez. Cuántas cosas que nos quedan por hacer, por descubrir, por entender, desaprender, cuando éste nos cede el promedio lapso en las fronteras, entre un principio y un final, entre la razón y el sentimiento, entre el bien y el mal, entre la consecución y la consecuencia y sus fragmentos, dada ya la circunstancia, en ese instante en el que somos, en ese azar que nos mueve o nos movemos, en ese andar hacia el que vamos, y al cual nos aferramos más que a nosotros mismos, 3 modalidades por conjugar el verbo, del verbo a tantos verbos, 3 pasos del tiempo, 3 acordes, 3 sonetos, 3 virtudes, 3 lamentos, de una vida, de una fugaz mentira, y lágrima en su peso, porque nos llora, sí, nos llora el tiempo, entre sutiles y complejos signos de realidad y de belleza, entre lo absurdo y lo notable, entre el placer y el duelo, nos llora el tiempo. Nuevos indicios. Narubi Kirasawa, a quien tenemos alrededor de la víctima. En la pizarra blanca de policromado, el nombre de la víctima parecía ser el epicentro de una consecución de círculos y un sinfín de notas complementadas a su alrededor, como si de su nombre resultase aquel universo dentro de un propio universo, y de la propia realidad de realidades, donde los nombres y pesquisas entrelazados y resaltados con pequeños círculos de rotulador de un azul tirando entre Cadmio y Prusia se deviniera entre un presente y un pasado, elaborado para descubrir en los supuestos e indicios esparcidos y expuestos en aquella habitación de la intendencia, lo más parecida a un laboratorio o despacho, donde los pensamientos y deliberaciones fluctuaban según el contenido y ánimo o sensación de pesadez en que uno se encontrara, y en el caso de que éstos fluctuaran con debida y normal correspondencia o gracilidad a una ínfima voluntad a que atenerse, dentro de una ascendencia o descendencia según lo relativo y circundante, a debatirse o a tratar,
y al acecho de lo apodíctico en el día. Tenemos a un personaje de unos 40 y tantos años, recién divorciado en su plenitud de la vida, y recién y descubierta etapa de soltero, con una personalidad un tanto irónica y disparatada, un tanto extraña, diría yo, o al menos hacia ese punto característico al que he podido, por el momento, aproximarme. Por otro lado, aunque no muy lejana por su vecindad, con este último personaje, tenemos a una mujer de unos 30 y pocos años, castaña, ojos verdes, de piel sedosa. Me ahorraré los detalles más íntimos. ¿Y qué relación guarda con la víctima? Ninguna, en primer término. Son antepredicativos, ya que estos personajes son póstumos al homicidio, del cual no saben absolutamente nada o desconocen, pero que de algún modo ya se han relacionado, expuestos e introducido en el mismo relato, y tienen indicios y algo de vital importancia para nosotros y de gran trascendencia para el caso, puesto que ya llevamos 6 meses atascados en el mismo lugar en el que nos quedamos, en ese punto, ese maldito punto en el que nada, ni el nada ni su parcialidad, ni lo innato ni lo adquirido nos sirve para determinar y perfilar el cauce de unas aguas que tienen que fluir, el pantarrey, en el que todo es un continuo suceder, devenir y cambio, en el cual, después de un debido silencio, de donde todo parte o continúa, nos es imposible forjar cualquier hipótesis o acto debidamente correcta o incorrectamente ante cualquier arquetipo. ¿Y crees que podemos partir de ellos en lo que se nos concierne al caso y descubrir o discernir, a través de su ente interactiva, lo que a nosotros se nos haya podido pasar por alto? Posiblemente sea posible, por muchas vueltas que nos hagan dar. Estoy seguro que estos hallarán en su recorrido alguna respuesta que nos facilite la resolución del caso. Así que tú me sugieres que no intervengamos, que les dejemos hacer, y que estos nos conduzcan a través de lo surgido y lo aún no escrito. Algo así, aunque eso no nos quite a nosotros nuestra propia intervención y causa en el asunto por la cual existamos en el relato. Comprendo. Nuestra función entonces sería algo así como las del objetivo de una petite machine que captara la esencia y los sucesos que en la escena se pudieran o no acontecer, tan solo mostrando, interviniendo solo en casos puntuales o de verdadera necesidad al narrador, y dejando muestra y constancia todo dicho y cuanto ocurriera, buscando quizá los ángulos y perspectivas puntuales o convenidas. Pero dime, ¿y el diálogo? ¿Qué hay de este? Surgido o levemente estudiado y conjugado por estos, eso nos daría buenos o nefastos resultados según las circunstancias y el grado o calificativo en que estos interpreten, puesto que dicho objetivo no captaría solo lo propio y personal de dichos actores, sino que intervendrían aleatoria y a su debido parecer y entendimiento entre ellos dichas variantes de realidad y de ego. Entonces, para no devenir o proceder al caso, ellos mismos se tendrían que entender y o organizar, teniendo en cuenta sus experiencias, nociones y criterios. ¿Qué me dices de los demás partícipes? Puesto que estos también tendrán repercusión en lo que a estos se quieran o puedan involucrar. Estos se irán introduciendo según su parecer y su carácter, acuerdo y el devenir del tiempo, como lo he hecho yo en este diálogo deliberado. Todo esto no son nada más que apuntes y deliberaciones cuando aún nada es definido. ¿Y quién juzgará su actuación? Eso lo podrán hacer ellos mismos, a través de sus actuaciones y amplias vertientes de su papel a cumplimentar, o dada la experiencia. Eso que indicas sería mortal, y una imprudencia. Acabarían armando la de Dios, puesto que sabes que el criterio de uno siempre está contrapuesto al de otro, y que éste, a pesar de entendimientos, siempre tiende a empeorar para darle el toque de vital importancia al desenlace y entendimiento mutuo. Si no, fíjate, si una novela, el film o el mismo teatro, si es neutro y totalmente compensado, nadie tendría interés en verlo. Imagínate, todo en reposo y calma o en cierto equilibrio, aun tan siquiera un mínimo indicio de conflicto, aunque la vida misma se debata entre esos dos mismos calificativos de movimiento y paz, alteración y orden, serenidad y turbación ante las cosas que tenemos en común, puesto que la acción, sí, la acción, en el mejor de los sentidos de la palabra, o ante el hecho, y no necesariamente involucrada a la violencia, está en nosotros, está y reside en nosotros, y es radicando y fruto de nuestros pensamientos adquiridos, no hasta tal punto en que estos llegaran a tales extremos, claro, y siempre considerando que reinara entre ellos la discordia, y llegaran entre unos y otros lazos de concordia.
Piensa que en una misma persona ya se pueden dar esos dos distintivos del carácter y del ánimo, la discordia o la concordia emocional. Claro, el contrasentido o lo antagónico o antónimo no se entenderían del mismo modo o perderían todo su valor, el uno sin el otro, el amor sin el odio, el bien sin el mal, lo absurdo y lo lógico, lo deseado o lo debido, lo requerido o lo dispuesto, el orden y el desorden, la bajeza con lo altivo o virtuoso, lo sereno o lo plácido con lo aturdido o turbulento, lo asonante con lo disonante, lo acorde con lo discordante, entre tantos y tantos otros por nombrar. En eso estamos de acuerdo, sí. Pero también es cierto, y es algo en lo que tienes que pensar, dentro siempre de esos límites en los que todos nos pondríamos de acuerdo, en que lo que es bueno para unos es malo para otros, o a la inversa o viceversa, y que nunca llueve a gusto de todos, o para mojarnos. O por otro lado, que en ciertas cosas o causas, estas mismas, no se puedan catalogar ni definir dentro de una escala de blancos y negros matices, sino que nos es amplio el espectro suceder ante la mirada y observación propia y ajena. No sé si me explico, pero creo que un cierto guión no estaría de más para poner puntos y comas y ciertos matices. Confía en mí, confía en mí. Los que están expuestos en esa pizarra, créeme, ellos saben hasta qué punto deben llegar y cómo hacerlo. Hay veces que hay que representar el mal, para resaltar o referirse al bien de las cosas que nos envuelven y nos son propicias y necesarias. Todo en su justa debida proporción, y sí, en eso te doy la razón, puesto que en muchos sentidos y circunstancias, sin lo ya escrito, no tendríamos remedio que tienda o derive más a la poesía o a la antipoesía que a la Biblia, que a la propia Biblia, a los grados de humanidad o imperfección. Actores son actores. Por suerte todo esto son apuntes, notas de deliberado pensamiento, marcos, pautas para aproximarnos a algún lugar o estado, aunque nunca lograremos establecernos como tal en lo acordado si continuamos deliberando de tal modo. Dicen algunos que siempre lo mejor está por llegar o devenirse, y que nunca nos conformamos o estamos totalmente convencidos de lo escrito ya descrito, a pesar de relecturas. Yo por mi parte, aún dándoles la razón, quiero llegar a un punto en el que no todo es resolver, o dicho de otro modo, no todo es dado para ello, y en la manera o forma de expresarse, aún la aproximación, aun siendo esta inconfesable e irracional, nos pueda ser o resultar fecundo o infecundo. Dejémoslo aquí, pues, por hoy ya nos hemos acercado más a lo meramente indefinido y cotidiano, y ordenando un poco más el caos organizado de nuestra mente al transcurso del relato. Y disculpen las divagatorias y todo este embrollo existencial.